Hola, mi nombre es Jazmín González y yo les voy a explicar y dar algunos ejemplos sobre los temas de calor específico y conductividad térmica. Bueno, el primer tema es el calor específico. Como ya habíamos comentado antes, el calor específico de una sustancia es igual a la capacidad calorífica dividida entre su masa. Entonces se tiene que CE, que es igual al calor específico expresado en calorías sobre gramos por centígrados, va a ser igual al calor aplicado en calorías sobre la masa del objeto. En forma general, la fórmula dice que el calor específico va a ser igual al calor aplicado en calorías sobre la masa del objeto dado en kilogramos o gramos por la variación de las temperaturas en centígrados, es decir, que los dos datos de temperaturas se van a restar y el valor que nos dé es el que vamos a ocupar. Algunos ejemplos de calor específico puede ser en la forma de transferencia de calor de la imagen que se ve. La conducción, cuando nosotros tenemos una taza de café y la ponemos en contacto con una cuchara metálica, aquí va a entrar lo que se dice una convección, que es el flujo del café dentro de la taza y la radiación que se puede ver en la imagen de colores que trae una gráfica. Al ser una imagen térmica tomada como una cámara termográfica, capta el calor emitido por radiación de los cuerpos. Son tres formas totalmente diferentes de transferencia de calor, pero a veces por confusión o por mal uso del lenguaje pueden surgir dudas. El calor va a depender de la velocidad a la que se muevan las partículas. También incluyen en él la cantidad, tamaño y número de partículas. El calor hace aumentar o disminuir la temperatura. Vamos a otro ejemplo. La temperatura del café en una taza puede ser igual a la temperatura del café en una jarra de 5 litros. Sin embargo, en la jarra habrá más calor porque al tener más líquido habrá más energía térmica total, es decir, que va a tener un mayor tamaño y número de partículas. Aquí podemos ver un ejemplo de un problema de calor específico que dice: calcula el calor específico de una masa de 30 gramos que absorbe 7.5 kilocalorías al aumentar su temperatura de 45 grados a 140 grados Fahrenheit. Ok, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que los grados centígrados se van a ocupar en centígrados y no en otro valor como Fahrenheit o Kelvin. Entonces tendremos que convertir esos 140 grados Fahrenheit a centígrados, que nos va a dar un igual de 60 grados centígrados. También podemos identificar que las calorías no las maneja en calorías simplemente, sino la maneja en kilocalorías. Estas kilocalorías se deben de convertir a calorías porque es lo que nosotros necesitamos para manejar correctamente nuestra fórmula y nuestras unidades de medida. Entonces, en conclusión, podemos dar que nuestros datos del problema son masa igual a 30 gramos. Las calorías van a ser igual a 7500 calorías. La temperatura inicial
nos dice que va a ser de 45 centígrados y la temperatura final de 60 centígrados. Nuestra incógnita en el problema es sacar el calor específico de una masa. Entonces, en el siguiente paso nosotros tenemos nuestra fórmula: calor específico igual a calorías sobre masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. El procedimiento sería sustituir estos valores: calor específico igual a Q, que son las calorías, que son 7500 calorías, sobre M, que es igual a la masa, 30 gramos, por la temperatura final equivalente a 60 centígrados menos 45 centígrados, que es la temperatura inicial. Realizamos correctamente nuestras operaciones y nos dice que el calor específico va a ser igual a 7500 calorías sobre 30 gramos por 15 centígrados, que es la diferencia de nuestras temperaturas. Entonces, al realizar la multiplicación de 30 por 15, nos va a dar un igual de 450 gramos por centígrados. Aquí es muy importante manejar nuestras unidades correctamente, ya que si se nos olvida poner una unidad o no colocamos correctamente las unidades que debemos de manejar en cada incógnita, nos puede dar un resultado distinto y no nos pueden dar las unidades que nosotros necesitamos para resolver el problema. Entonces, en el siguiente paso dice que del calor específico va a ser igual a 7500 calorías sobre 450 por los gramos por los centígrados. Realizando la división correctamente, decimos que 7500 entre 450 nos da 16.66. Calorías se queda en su respectivo lugar y lo de abajo igual. Entonces, el calor específico final de nuestra masa va a ser de 16.66 calorías sobre gramos por centígrados. Aquí podemos observar que en algunos de nuestros problemas podemos ocupar la tabla de elementos y su valor de calor específico. Muchos de estos elementos tienen algunos un poco mayor de calor específico y otros manejan un nivel menor. Aquí podemos ver que el oro, que es un material de color amarillento y que vemos en todos lugares, aunque es un poco difícil de conseguir en grandes cantidades, su calor específico es menor a la de todos. El mayor calor específico que podemos observar en esta tabla es del agua, que es de 1 caloría sobre gramos por centígrados. Al lado de esta tabla tenemos otra tabla pequeña que contiene 3 elementos. Estos elementos, su calor específico se maneja en kilocalorías respectivamente, ya que las kilocalorías y las calorías son distintas. ¿Por qué? Porque unas son simplemente calorías y las otras se manejan en kilos. Podemos notar que está materiales como el policarbono, el corcho y el papel. En el siguiente problema de calor específico podemos notar que es el anterior que habíamos solicitado. En el siguiente problema dice: ¿qué cantidad de calor se debe aplicar a una barra de plata de 5 kilogramos para que eleve su temperatura de 2 centígrados a 80 centígrados? Ok. Primero deberemos acomodar nuestros datos debidamente. Nos dice qué cantidad de calor. Nuestra incógnita va a ser la Q, que significa el calor.
se debe aplicar a una barra de plata de 5 kilogramos. 5 kilogramos va a ser el dato de nuestra masa del material, para que eleve su temperatura de 2 centígrados a 80 centígrados. Nuestra temperatura 1 va a ser, acá hay un pequeño error, va a ser de 20 centígrados y nuestra temperatura final a 80 centígrados. De acuerdo, sustituyendo la fórmula, Q queda como nuestra incógnita, que es la cantidad de calor, va a ser igual a la masa. Tenemos 5 kilogramos. Por, aquí es importante que otra incógnita que tengamos es el calor específico. Entonces tendremos que revisar nuestra tabla de calores específicos para checar el calor específico de nuestro material plata. Regresamos a la tabla y podemos notar que la tabla tiene un calor específico de 0.056. Entonces, la masa de la plata, que son 5, por el calor específico, que es 0.056 calorías sobre gramos por centígrados, por la diferencia de temperaturas, es decir, temperatura final 80 menos temperatura inicial 20, nos quedan 40. Realizando las debidas operaciones, nos dice que la cantidad de calor que se debe de aplicar en esta barra de plata para que eleve su temperatura va a ser igual a 11.2 calorías. El siguiente tema es sobre la conductividad térmica, o representada por una K. La conductividad térmica es la capacidad de transmitir el calor a través de los materiales por transferencia de energía cinética o movimiento de sus moléculas a otras moléculas adyacentes. Esto produce cuando hay diferencia de temperaturas. Se calcula midiendo el flujo de calor en watts, que pasa de un lado a otro de un material considerando un metro lineal, es decir, el grosor de nuestro material que estamos ocupando o del contexto en donde estemos trabajando. Aquí podemos ver dos fórmulas que se basan en el Sistema Internacional de nuestras unidades. La conductancia térmica es el valor de la conductividad en un espesor determinado. Entonces podemos decir que algunos ejemplos de conductividad térmica es cuando nosotros calentamos un cierto material o un tubo, por ejemplo, a una vela. La ponemos en contacto al fuego de la vela. Cuando nosotros tocamos esa barra o ese material, nos quema o sentimos el calor. El calor de la vela mantuvo una conducción a través del tubo y también mantuvo una conexión en nuestra piel cuando la tocamos. El calor por conducción se produce cuando dos objetos a diferentes temperaturas entran en contacto. El calor fluirá a través del objeto de mayor temperatura hacia el de menor, buscando alcanzar el equilibrio térmico. Un ejemplo lo tenemos a la hora de cocinar. Cuando tenemos cocinando en un sartén, si se nos ocurre dejar un cubierto metálico apoyado en el borde de este recipiente, al cogerlo notaremos que se ha calentado. Incluso puede que nos quememos. El calor se ha transferido de la sartén al cubierto por conducción.
La transferencia de calor por conducción se refiere a una ley que se define como ley de Fourier. La conductividad térmica, que usa watts, metros, grados, es el calor que atraviesa en la dirección X de un espesor de un metro del material como consecuencia de una diferencia de 1 grado entre los extremos opuestos. Nosotros podemos ver en nuestra imagen que tenemos un objeto y nosotros manejamos en una transferencia de calor una variación de temperatura indicada en la dirección indicada por X, una superficie medida en metros cuadrados donde se tiene el lugar de transmisión de calor y una velocidad de flujo de calor medida en watts. La ley de Fourier para la conducción del calor permite cuantificar la rapidez del flujo de calor por conducción y establece que aquí nos dice que la K va a ser igual a la conducción térmica del material. La A va a ser el área transversal al flujo, medida en pies cuadrados o metros cuadrados, y la de T entre dx va a ser la gradiente de temperatura, centígrados sobre metros, o Fahrenheit sobre pi. La transferencia de calor ocupa la diferencia de temperaturas entre un sistema 1 y un sistema 2. La transferencia de calor es aquella ciencia que busca predecir la transferencia de energía que puede ocurrir entre cuerpos materiales como resultado de una diferencia de temperatura. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un vaso de agua fría y un vaso de agua caliente, nosotros al momento de tenerlas en contacto o unirlas van a llegar a un cierto equilibrio térmico, ya que la transferencia de calor del agua caliente al agua fría va a mantener una estabilidad de temperaturas. En la siguiente imagen nosotros podemos ver una explicación más clara sobre la ley de Fourier para la transferencia de calor a través de una superficie plana. Nos dice que la A va a ser igual al área de transferencia de calor medida en metros. La K, que es conductividad térmica, va a ser igual a watts sobre metros por nuestra K va a ser igual a la conductividad térmica. La Q nos va a dar un igual a la diferencia de temperatura sobre nuestro grosor del material, o en este caso de la superficie plana, que sería como una pared, sobre la K, que es en este caso la superficie, por A, que es el área transversal. Va a ser igual a la fuerza impulsora sobre la resistencia de nuestro material. El espesor de nuestro material entre nuestra conductividad térmica por el área transversal va a ser igual a la resistencia al flujo de calor. Es decir, que la transferencia de calor se da desde un punto 1 hasta el punto 2. Desde un extremo del material hacia el otro. Entonces, en términos de diferenciales, podemos decir que Q va a ser igual a menos nuestra conductividad térmica por el área transversal de nuestras temperaturas sobre el diferencial de nuestras distancias. En la imagen podemos apreciar que el 1 se refiere a la medida entre donde empieza el grosor de nuestro material hasta donde termina en contacto con otro,
Y nuestra medida número 1 es desde donde termina el espesor de nuestro material hasta nuestro otro extremo. Las diferencias de nuestras medidas va a ser igual a la x1 menos la x2. El calor específico es energía que es transferida de un sistema a otro, debido a que se encuentran a diferentes niveles de temperatura. Por esta razón, al poner los dos cuerpos en contacto, el que se encuentra a mayor temperatura transfiere el calor al otro hasta que se logra el equilibrio térmico. Distintas sustancias tienen diferentes capacidades para almacenar energía interna, al igual que para absorber energía, ya que una parte de la energía hace aumentar la rapidez de traslación de las moléculas y este tipo de movimiento es el responsable al aumento en las temperaturas. El equilibrio térmico se establece entre sustancias en contacto térmico por la transferencia de energía. En este caso, calor. Para calcular la temperatura de equilibrio es necesario recurrir a la conservación de energía, ya que al otro no afecta su trabajo mecánico, la energía térmica total del sistema se mantiene. Ya en este caso, el calor específico se llega a ocupar en diferentes sustancias. Requieren diferentes cantidades de calor para producir un cambio dado en su temperatura. Por ejemplo, la temperatura de 1 kilo de agua en una cantidad de temperatura se requiere alrededor de 10 veces más de calor que para incrementar en esta misma cantidad. El calor específico de un material es característico por cada sustancia, depende de su estructura interna, como puede ser visto de la definición. El calor específico de una sustancia dada puede ser determinado mediante la entrega de una cantidad de calor conocida a una cantidad de masa determinada de la sustancia y con un apropiado registro en cambio de su temperatura. Entonces, y solo para resumir, podemos decir que la conductividad térmica es una propiedad física que describe la capacidad de un material para transferir cierta cantidad de calor, y lo que es la aislación térmica es lo contrario, la propiedad de ciertos materiales a no tener la capacidad de transferir tanta energía calorífica. Y como se pudo observar con los anteriores ejemplos, las propiedades conductivas y la aislación térmica se encuentran más que presentes en varios ámbitos. No solo se limita a la parte física, su alcance es prácticamente ilimitado. Podemos llegar a la conclusión de que las propiedades de conducción y aislación de calor son muy importantes para realizar actividades de gran importancia, ya desde hervir agua en una tetera o tener que realizar varias operaciones matemáticas para determinar la seguridad de datos e integridad de equipos industriales. Les recomiendo visitar la página de Facebook Física a tu alcance, donde además de hablar de este tema hay más información como la diferencia entre calor y temperatura y la dilatación de los cuerpos, entre otros temas. Igualmente les recomiendo el blog de Alejandro Tulcán, quien se dedica a subir contenido bastante bueno. Igualmente, por último, les recomiendo el canal de YouTube que se llama Correo del Maestro. En este memo nos explican los temas de una forma más didáctica y divertida. Considero que es una buena referencia para poder adentrarse a este mundo de la física. Espero que el video les haya gustado mucho.